Ok. Paz a vosotros, aquellos que ya están acompañándonos a través de las redes sociales. Buenas tardes. Aquellos que acostumbran nuestro saludo. Estamos aquí con el propósito en la parte complementaria del día de reposo del sábado. Sábado 9 de enero del 2021. Aquí con el propósito de compartir con ustedes una predicación más, un tema más. Nuestro último del día. Así que bienvenidos a aquellos que ya se están conectando de una manera simultánea y también de una manera, perdón, me está moviendo aquí el teléfono para un lado, pues de una manera simultánea, y aquellos también que en el futuro verán estos videos, les enviamos bendiciones y la bienvenida. Un tema que quiero tratar en esta mañana, dando en cierta manera continuidad al tema de la mañana, ¿verdad? Acerca de la fe. Nuestro tema precisamente es titulado Por la fe, con punto suspensivo, ¿verdad? Abriendo el campo para desarrollar nuestro tema basado precisamente en la fe, lo que es la fe. Así que la pregunta sería, ¿qué es fe? Que muchos tal vez, sé que como cristianos sabemos qué es fe, pero hay muchas personas que no saben qué es la fe. Nada más, pues, fe es creer, es lo que argumentaría la mayor parte de las personas. Dirían, pues fe es creer. Pues sí, creer en qué, ¿verdad? ¿Y en quién? Creer, pero vamos a ver qué la Biblia define como fe. Dice así, Hebreos capítulo 11. Le quiero dar la bienvenida a los que ya se están comunicando, ¿verdad? Nuevamente. Ya saben que al final de nuestro tema, pues yo voy a mencionar sus nombres y a ver quiénes son los que nos acompañaron, ¿verdad? Por lo pronto veo a nuestra hermanita María Mendoza, que está por ahí, ya lista, dice pasa a vos. No dice a vos, Padre, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Qué es la fe? Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Para dar un poquito más de entendimiento a esto, dice el versículo 2 y 3, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, en este aspecto, nosotros, como no fuimos testigos oculares de la creación de Dios, y ni los antiguos tampoco lo fueron, pero dice que por la fe los antiguos alcanzaron testimonio, y que por la fe podemos entender que las cosas que vemos hoy, antes no existían, y ahora las vemos y creemos que no existían por la fe a través del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que leímos en el verso 3, dice, por la fe entendemos que el mundo fue compuesto a través de los siglos, pues el mundo fue compuesto por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía o de lo que no existía. Explícito, más explícito, antes no existía el sol, la luna, las estrellas y tampoco tal vez la tierra. No tal vez, tampoco la tierra, porque dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo dice la Escritura, la palabra de Dios. Y por esa razón lo que vemos hoy, lo entendemos por fe, que fue creado antes que existiera por Dios, a través del conocimiento de Él, por su palabra. Entonces esa es la fe, la sustancia de las cosas que no se ven, que no se veían y lo que ahora podemos ver. Es el verso 1, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por eso nosotros tenemos la promesa de que Jesucristo regresará por fe,
creemos cuando Él todavía no regresa, que regresará. Y aquellos a los que se les hizo la promesa antes de que viniera por primera vez al nacer de la joven Miriam, ellos tampoco lo creían, o lo creían por fe, los antiguos. Y cuando los que vivieron en aquel tiempo, que lo vieron con sus ojos, fueron testigos de ello, lo comprobaron en ese momento, que se cumplió ahí esa profecía por medio de la fe que tenían. Así nosotros estamos en ese dilema de la esperanza que tenemos, que Jesucristo regrese y que nos dé la vida eterna por la fe, y sabemos que algún día se cumplirá eso, y tal vez ya cuando Dios nos dé la promesa, decimos, wow, ya se ve lo que no se veía. Espero haber sido explícito en esta explicación. Así que es interesante nuestro tema acerca de la fe. Y como les digo, en punto suspensivo para abrir pues, el terreno a nuestro tema. Y simplemente lo que quiero hacer es una reflexión, a manera de reflexión nuestro tema. Pero quiero leer los versículos que implican precisamente a los patriarcas de la fe, aquellos héroes. Ya hemos hablado de Abraham, la lección pasada, acerca de la familia, y ahora la lección de hoy acerca del el camino y tropiezos, algo así, ¿verdad? ¿Cuál fue el título hoy? Dice, pasos y tropiezos. Fue la lección de hoy, pasos y tropiezos. Ya miramos lo importante de la enseñanza de hoy, y también vamos a hacer énfasis en nuestro tema en referencia a los errores, por decirlo así, a los errores o a las cosas en cierta manera contraproducentes que en las, ¿cómo le podemos llamar de una manera más apropiada, ¿verdad? Pues sí, en los errores, vamos a decir, lo que se cometieron, lo que cometió la familia de Abraham, o Abraham en nuestra primera lección, al descender a Egipto y hacerse pasar hacer pasar a Sarai como su hermana en lugar de como su esposa, y las consecuencias que habían podido traer eso. Así que vamos a ir desarrollando este pequeño devocional o reflexión en esos dos puntos, en la fe que debemos tener, y que aún en ella pues flaqueamos y a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no precisamente a la manera que Dios lo determina. A vos paz, hermanita Débora Aguilar, gracias por estar con nosotros. Nuestro hermano José Luis García también le enviamos saludo. A Noel Ayala también le enviamos un saludo y bienvenidos todos, ¿ok? Entonces estamos tratando el tema de por la fe, y ya explicamos qué es la fe, y para aquellos que acaso apenas se acaban de conectar, dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Así que eso es la fe. Bien, quiero ahora enfatizar, pues, lo vamos a enfocar de una manera como un resumen de memoria casi. Nomás voy a leer estos versículos, las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob y José. Porque vamos a leer aquí en Hebreos, ahora sí, capítulo 11, ya leímos el verso 1 al 3, vamos a leer el verso 8. ¿Saben qué? Antes de ir ahí, quiero ir a Génesis capítulo 12, para tomar como referencia esto donde Dios hace el llamado a Abraham, y vemos que la disposición de él para obedecer el llamado de Dios y dejar todo, riquezas, parentela, familias y todo, para ir a una tierra que no conocía, para saber, como dice en Hebreos, sin saber a dónde iba, ¿ok? Dice así, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí está.
y fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces aquí estamos viendo que Abraham, por la fe, escuchó el llamado de Dios y obedeció y salió sin saber a dónde iba, en anticipación, viendo las cosas que todavía no eran hechas, pero por la fe él estaba viendo la visión que Dios le había dado, le iba a dar descendencia, le iba a dar muchos hijos, y que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra, como lo miramos de una manera específica en nuestra primera lección la semana pasada, el sábado pasado. Entonces, que es interesante, pues, entender esto, como por la fe, Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ahora sí, haciendo referencia precisamente a esto que acabamos de leer, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, el verso 8 en adelante, dice así. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice hacedor de la cual es Dios, porque Dios lo había prometido, ¿verdad? O sea, no fue una promesa de hombres, sino que Dios, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir simiente y concibió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que había prometido. Aquí tenemos también una enseñanza muy importante acerca de aquella mujer ya avanzada de edad, ya por naturaleza y fuera de poder haber quedado embarazada, pero dice aquí que por la fe también la misma Sara, siendo estéril y aún vieja ya en edad, recibió fuerzas para concebir simiente y concibió aún fuera de tiempo de la edad. ¿Por qué razón? Porque creyó que era en aquel que era fiel para cumplir su promesa. Eso es muy importante. Por lo cual también de uno y ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en la multitud y como la arena e innumerable que está a la orilla de la mar. Está hablando acerca pues de ella, de esa misma pareja, ¿verdad? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, porque ellos no vieron la multitud de personas, no vieron lo que nosotros estamos viendo ahora, como esa multitud de gente que sería esparcida en todos los ángulos de la tierra, los cuales podemos ser algunos de nosotros, sin duda alguna lo somos. Ellos no vieron eso, pero por esa fe ellos sabían que algún día se llegaría ese tiempo, que sus familias se multiplicarían. A Abraham le dijo que estarían esclavizados en Egipto. Él no lo vio eso, pero ya sabemos cómo él, en lo que Dios le había dicho, él creyó que algún día se cumplía todo eso. Entonces no lo vieron, por eso es importante esto que estamos viendo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les había preparado ciudad. Entonces aquí estamos viendo algo también muy importante y extraordinario, que por esa fe que tenían ellos, a pesar del sufrimiento, porque irse a la aventura, dejar sus bienes, dejar su familia, dejar la herencia que por naturaleza o por ley o por tradiciones pertenecía a ser los primogénitos de su familia, como lo fue Abraham,
Dice que él llegó a la tierra prometida y no, aunque él sabía de dónde había venido, pudiese haberse regresado, pero por la fe, creyendo en las promesas que Dios le había hecho, él se mantuvo firme porque él no esperaba una tierra literal, como sí se lo había prometido la tierra literal de Canaán, pero él sabía que no era ese el final de lo que Dios les había ofrecido, sino que Dios les había ofrecido lo que nosotros estamos esperando también, la promesa del reino y una tierra ya limpia cuando Jesucristo regrese, descontaminada, una ciudad mejor, es a saber, la celestial, ¿cómo se dice? No que vayamos a ir a vivir al cielo, sino que un nuevo gobierno cuando Jesucristo regrese con un cuerpo transformado. O sea, esto es lo que ellos, la mirada que ellos tenían. De no haber sido así, habían dicho, no, pues yo qué necesidad tengo de estar batallando acá en el desierto, de andar de un lado para otro con mi familia, con mis hijos, me regreso a donde estaba y ahí viviré el resto de mis días tranquilos. Pero no, por esa fe se mantuvieron firmes, caminando y tropezando, como lo hemos estado viendo en la peregrinación de ellos, y caminando y levantándose. Entonces por eso aquí nos dice que conforme a esa fe murieron sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, saludándolas, porque simplemente esperaban una patria mejor, es a saber, la celestial, como miramos, dice, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza. Aquí vemos algo muy importante también, que Dios se complació de ellos, aun si nosotros podemos ver que cometieron errores, que hubo, a nuestro punto de vista, errores garrafales, si lo podemos llamar así, como lo estuvimos viendo en la mañana, pero ante los planes de Dios, porque yo lo considero, conforme estuve mirando y examinando los versículos de la mañana y comparándolos con historia, y cómo eso era una demostración o una, como decía una de las preguntas, cómo esto tipificaba, o sea, dice, cómo esto prefiguró el éxodo, ¿verdad? Como la historia de Abraham, aquella historia que tuvo cuando fue allí a Egipto y que le dieron riquezas porque cuando presentó a su esposa como su hermana. O sea, eso prefiguró el éxodo literalmente muchos años después, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de ahí con riquezas y las plagas que Dios le envió al faraón. O sea, todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros las consideramos como errores, pero por eso no hay que blasfemar condenando a Abraham o decirle que hizo las cosas mal, porque dice que a los que Dios son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, no podemos criticar, porque hay personas que sí critican a Abraham, inclusive hay hermanos que se atreven a decir que Sara la tuvo por esposa del faraón, y es una tremenda blasfemia esa. Y si hay hermanos que a mí, yo con estos ojos, con estos oídos y con estos ojos los he visto y oí y escuchado decir eso, entonces eso es una blasfemia por completo, porque Saraí no la tomó el faraón, y ahí mismo los versos dicen, reclamándole a Abraham porque se hizo pasar como hermano de ella, le dice, bien hubiera sido yo podido tenerla como mi mujer, le dice, o sea, no la tuvo, y Dios no permitió que eso sucediera, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero sabemos que ellos, peregrinando, cayéndose, tropezándose y levantándose, no tenían su mira solamente en la tierra prometida de Canaán, sino que ellos entendían lo que nosotros entendemos, que buscaban una patria la mejor, la celestial. Es por eso que en algunas de mis predicaciones menciono que nuestros tropiezos y caídas no hay que quedarnos ahí, sino que vale la pena luchar y esforzarnos, vale la pena hacerle la luchita a nuestro camino hacia el reino de Dios, simplemente con nuestros ojos y nuestras miradas puestas en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué bueno que menciono esto, porque cuando mencioné acerca de qué es la fe, que muchas de las personas dicen, pues fe es creer en algo, y hay personas que me dicen, si yo creo en ese palo, si yo tengo fe, me hace milagros. No, totalmente equivocados, porque precisamente la fe es la sustancia, la demostración de las cosas que no se ven, pero también aquí la misma escritura nos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, porque Él es el que debemos tener nuestra fe y nuestros ojos puestos. Porque si ponemos los ojos en un pedazo de madera, ese no tiene poder para nada, eso no. Entonces la fe es poner nuestra mirada
precisamente en el autor de la fe, para que podamos recibir sus promesas. De lo contrario no recibiremos nada, ¿verdad? Muy bien, nos quedamos entonces en el verso 16, ya mirando acerca de estos héroes, ahí está mencionando a Abraham, a Sarai, y a los héroes de la fe. Dice en el verso 17, por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito al que había recibido las promesas. O sea, si Dios le dice que de él era el hijo de la simiente, de la descendencia, y luego le pide a Dios que lo sacrifique, dice que aún así, dice, habiendo sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando en que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir en figura. Entonces aquí estamos viendo que Dios, aunque sabía que Dios le había prometido que él era el hijo donde le había de salir descendencia para multiplicar la tierra, dice que aún, pues que Dios le dijo que se lo entregara como sacrificio, tenía él la confianza que si él lo entregaba el sacrificio como Dios le estaba pidiendo, que Dios aún lo iba a levantar de ahí, que le iba a levantar simiente. Con esa fe tan grande iba que cuando iba a sacrificarlo, Dios le dijo, el ángel de Jehová le dice, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho, sino que Dios probó a Abraham y le demostró que sí era fiel para cumplir también él. O sea, que mostró su fe y la vio que era válida. Por eso mismo ya es declarado el padre de la fe, y de ahí fue llamado amigo de Dios, no solamente ya un siervo de Dios, sino amigo de Dios, ¿verdad? Dice, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob. Aquí ya estamos viendo ahora, pasamos de Abraham a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Y luego ya pasamos ahora a Jacob, y recuerden que fue Abraham, Isaac y Jacob. Por la fe Jacob, muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Ahora pasamos a José. Recuerden José, que es hijo de Jacob y de Raquel. Dice, por la fe José muriendo se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Así que recordemos que Jacob, cuando estuvo ya allá en Egipto, ya ve que José lo mandó llevar durante los tiempos de hambre, de escasez allá en Canaán y en toda la tierra. Lo mandó llevar José junto con toda su familia. Entonces ahí Jacob le dijo, júrame. Dice, bajo juramento, prométeme que no vas a sepultar no me vas a sepultar en Egipto, sino que me llevarás a la tierra donde está Abraham, donde está Sara, donde está Isaac, donde está Rebeca, donde está Lea. Dijo, allá me sepultarás junto a mis padres. Entonces, por esa razón, porque no podía quedar el cuerpo de Jacob en la tierra de paganos, en Egipto, no. Y por esa misma razón, José también entendió. Dice, se acordó que también su cuerpo no podía permanecer o quedarse para siempre en Egipto, sino que él sabía, por la fe sabía lo que Dios había prometido, que iban a estar esclavizados en Egipto y que iban a regresar a la tierra prometida de Israel, de Canaán, allá a la tierra prometida. Por eso dio mandamiento que se llevaran sus huesos, después que él murió fue embalsamado, que se llevaran sus huesos hacia la tierra prometida, y ellos cargaron con los huesos de José durante la peregrinación en el desierto, todo ese tiempo hasta que lo llevaron a tierra prometida, entendiéndose por obra del Espíritu Santo, que fue llevado y colocado, se entiende, en los lugares donde estaban los patriarcas. Entonces aquí estamos viendo la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob y aún José hasta este punto, viendo cosas que o sea, Abraham no vio las cosas que Isaac vio durante su vida, y Isaac no vio lo que continuó viendo y haciendo Jacob, o Dios a través de Jacob, y Jacob tampoco ya miró después las cosas que José vio, y así nosotros sí, ya las hemos visto por la fe, creemos que fue así a través de la palabra de Dios,
¿Cómo? Se nos está diciendo ahí en el capítulo 11 de Hebreos, que es por la fe que entendemos esas cosas que ya pasaron, que no fuimos testigos oculares de ellas, y cosas que vendrán, que tal vez no lo seamos, pero algún día todos juntos, desde Adán hasta el tiempo que venga Jesucristo, vamos a comprobar lo que cada uno en la trayectoria del tiempo hemos aprendido y hemos sabido, y lo que no hemos experimentado. Así que es muy interesante conocer estas historias, y así una breve reflexión de que ninguno de ellos fue perfecto, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pues José, lo que se manifiesta es la única persona que no vemos que haya tenido errores. Fue encarcelado por blasfemias, por ser una persona recta ante los ojos de Dios, por esa fe y esa confianza que tenía en él. Él fue injustamente vendido a Egipto por sus hermanos, por envidia también. Fue encarcelado allá estando en Egipto por blasfemias por la esposa de Potifar, ¿verdad? Que era donde él servía, que quiso ella acosarlo y que cometiera adulterio con él, y él no quiso. Entonces lo acusó de que él había querido violar, por decirlo así, lo cual fue falso, y estuvo en la cárcel. Fue de bendición a los que estaban en la cárcel. Salió, y como el rey lo puso, el faraón lo puso como segundo de él en toda la tierra de Egipto, preservó el grano por 7 años, así sucesivamente. Entonces vemos que esa fe que ellos tenían, que él tenía en Dios, lo llevó a un nivel elevado, aún entre los paganos, que fue de beneficio para todos los demás. Bien, entonces, como para iniciar nosotros nuestra reflexión respecto a esto que hemos tratado, que hemos hablado, que ya nosotros hemos visto con los ojos espirituales lo que pasó desde toda la trayectoria de Abraham, por todo lo que hemos leído, lo que hemos aprendido y lo hemos creído, porque yo en mi parte afirmo y aseguro que fueron así las cosas, por los cambios que he visto en mi vida, la manifestación de Dios, cuando a mí me presentaron quién era Dios, quién es Jesucristo. Entonces eso cambió totalmente mi panorama, y precisamente estas últimas palabras las puedo tomar como una reflexión, como una narrativa o una reflexión respecto, con preguntas y ejemplos, ¿verdad? Respecto a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que hemos sido llamados, como Abraham fue llamado entre el paganismo de la idolatría, y él no rehusó, como ya lo hemos visto. Nosotros también, por lo general, toda la cristiandad viene, pues ya venimos del catolicismo, que se aprovechó y usurpó, como el adversario pues siempre se atribuye las cosas y quiere usurpar el trono de Dios. Entonces nosotros hemos venido, por lo general, todas las religiones que hay en el mundo han salido ya ahora del catolicismo. De ahí es cuando Dios nos está sacando de lo que es el paganismo, la idolatría, hacia un mundo que no conocíamos antes, hacia un camino que nunca habíamos andado, y que hemos decidido emprender ese viaje por un camino que no conocíamos antes, que nunca más habíamos visto, pero por la fe y el conocimiento de la palabra de Dios lo vamos experimentando, y simplemente también lo que nos hace tomar ese camino es las promesas que Dios nos hace, y en este caso no de lo que le prometió a Abraham, una tierra prometida literalmente, sino el reino de Dios, teniendo en cuenta y habiendo entendido que nuestra finalidad como paganos sería la muerte segunda. Entonces en este caso la promesa es que Dios nos rescatará de la muerte segunda para darnos vida eterna algún día, y vivir precisamente en una patria mejor que la que estamos viviendo ahorita, siendo una patria bien ordenada, organizada, y a través de Jesucristo, con el tiempo. Entonces esa es nuestra visión, esa es nuestra fe, y hacia allá nos impulsamos, hacia allá nos impulsa esta fe. Y precisamente como un paréntesis acerca de las personas, ¿verdad?, que no están formando parte del reino de Dios, lo cual les invitamos, y Dios les hace esa invitación, los cuales ellos su fe la tienen depositada en algo que ellos pueden ver, en un rincón por ahí, ¿verdad?, en una pared.
lo cual pues aquí nos dice el versículo, y el apóstol Pablo nos dice que si lo que estamos viendo lo consideramos con fe, dice, por fe no es fe, dice, porque tú lo estás viendo. Entonces la fe es puesta en aquello que no se ve. Es por eso que nos dice en Hebreos capítulo 11, lo hemos leído ya 2 veces, que es la fe, es pues la fe, dice, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, el verso 3, por la fe entendemos que el mundo fue compuesto a través de los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, para aquellos hermanos que no forman parte del reino de Dios y que ellos creen en su manera que sí lo forman, nuestra exhortación es que si estamos viendo una figura enfrente de nosotros, eso no es fe, porque tú ya la estás viendo. Y la fe dice que debe de ser puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, Hijo. No en cosas que lo que estamos viendo, si le estamos pidiendo lo que estamos, eso no es ninguna fe, eso es un engaño. Pero bueno, entonces, como una reflexión para todos nosotros, podemos desprender una pregunta, ya como cristianos, ¿verdad? Una pregunta, y podemos decirla de esta manera. ¿Hemos caminado alguna vez de esta manera, como han caminado estos que ya hemos hablado, sin saber a dónde vamos? Esta es la pregunta. ¿Hemos caminado alguna vez de esta manera? Si lo hemos hecho, sabremos que no hay respuesta lógica posible si alguien nos pregunta lo que estamos haciendo. Y es cierto, porque algunas personas dicen, pues ¿a dónde te diriges? ¿A dónde vas? Inclusive hay personas que nos han dicho a nosotros, que visitan nuestro templo, ¿y dónde está tu Dios? Yo no veo nada aquí, dice. Y esto es importante hablando en contexto de lo que acabo de mencionar, de poner nuestra confianza en las figuras que se pueden ver ahí. Porque de esas personas que han visitado nuestros templos, no nuestros templos, sino nuestros lugares de adoración, nuestro edificio, nos preguntan, porque cuando entran ahí no ven ningún Cristo clavado en una cruz, ningún ídolo de ninguna índole, de ninguna. Entonces nos preguntan, voltean, ¿y dónde está tu Dios? Como dijo el apóstol Pablo, nuestro Dios, lo dice el salmista David, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, y todo esto que está aquí, Él lo creó. ¿Por qué lo creemos? Como leímos ahí, por la fe creemos, y por la palabra de Dios, que entendemos que Dios hizo todas las cosas a través de los siglos. Bien, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿O dónde está tu Dios? Pues nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Está la respuesta, ¿verdad? Entonces es importante esto que estamos aquí preguntando. Entonces, de las preguntas que dicen, ¿dónde está tu Dios? Entonces, esto es una de las preguntas más respuestas. Dice, ¿qué pensamos hacer? No sabemos lo que vamos a hacer, por decirlo de esta manera. Lo único que sabemos es que Dios sí sabe lo que Él está haciendo al invitarnos precisamente a formar parte de su familia. Y este es lo esencial de nuestro mensaje en esta tarde. Dios sí sabe, lo único que sabemos es que Dios sí sabe lo que Él está haciendo al invitarnos a formar parte de su familia. ¿Y se acuerdan la lección que estudiamos la semana pasada? Que Dios bendice familias. ¿Por qué razón o por qué motivo Dios bendice las familias? ¿Recuerdas? Para bendecir a otros. A través de estas familias que Dios ha bendecido, que ustedes vean, presentando la escuela en la mañana, tengo a mi esposa que me acompaña siempre, es una familia que Dios ha bendecido a través de aquella familia que bendijo al principio a Abraham. Recuerdan en el capítulo 12, verso 2, donde dice, y te bendeciré y te multiplicaré y haré que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Es precisamente eso, que Dios ha bendecido familias para traer bendición a tu vida y a la vida de familias, de otras familias, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Entonces, examinemos continuamente nuestra actitud respecto a Dios para ver si estamos dispuestos, precisamente como lo hizo Abraham, a caminar en todas las áreas de nuestras vidas, confiando totalmente en Él. Si podemos bien aludirle que Abraham desconfió en cierta manera en que aún Isaac y Jacob lo hayan hecho,
nadie ha sido perfecto. Inclusive, no fue la única manera en que Abraham desconfió de Dios, si lo podemos llamar así, cuando él no confió que Dios le iba a proveer alimentos en la tierra prometida y tuvo que descender a Egipto. Y aún en lo que hay otra historia cuando precisamente Sara misma entregó a su propia criada que tenía a Agar para que le naciera un hijo y considerarlo ellos como el hijo de la simiente, de la promesa de Dios. Fíjese nada más, otro error tremendo, según lo podemos comprender nosotros. Entonces, es aquí nuestra pregunta, que no podemos incluir eso como decir, no, pero aquellos fluctuaron, ¿se llama la palabra? Si no se mantuvieron firmes, ellos dudaron. Esto nos enseña a entender que no, las cosas no son perfectas, que no son firmes entre los humanos. Entonces aquí podemos, respecto a nuestra reflexión, examinemos continuamente nuestra actitud respecto a Dios para ver si estamos dispuestos a caminar en todas las áreas de nuestras vidas confiados totalmente en Él. Él tiene las promesas que le hizo a Abraham, que Él sería con él, que Él le proveería, que Él lo dirigiría. Esas promesas también Dios nos las ha hecho a nosotros y ahí por eso las tenemos en las Escrituras, ¿verdad? Entonces debemos de entender que esta actitud es la que nos mantiene en constante expectación, porque no sabemos lo que Dios hará a renglón seguido. O sea, que decimos, no, que Dios va a hacer esto conmigo, va a hacer esto, va a hacer esto. No, vamos también nosotros, lo que corresponde lo que corresponde a nosotros es ir aprendiendo de su palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida, y Dios es el que va abriendo puertas y nos va moviendo de un lugar a otro conforme vayamos creciendo tanto en conocimiento como espiritualmente. Ese es nuestro caminar. Porque yo inclusive, antes de poder servir a los hermanos que nos acompañan, por ejemplo, la congregación que Dios me ha puesto a dirigir en Waukegan, yo no sabía que Dios me iba a mover allá, pero yo sabía cuál era mi responsabilidad de ir preparándome, de aprendiendo, de ir superándome, que Dios me fuera superando a través de su palabra, de la predicación en mi vida. Y cuando llegó el momento que Dios determinó que ya era un vaso utilizado para el ministerio, en esa forma, de aparte de que ya me había utilizado en muchos otros ministerios en el lugar donde yo asistía a la congregación, Él me movió y me colocó en aquel lugar. Y aún yo no sé, de ahí para adelante, Dios me va a mover. Lo que sí sé que Dios no me va a dejar en un solo lugar, o si me va a dejar ahí, ese es su propósito. Pero si Él quiere moverme, yo no sé a dónde me va a mover. Entonces, esto es lo que estamos tratando ahorita, en este aspecto de nuestra actitud, es que nos mantiene en constante expectación, porque no sabemos lo que Dios hará a renglón seguido con nosotros. No sabemos. Entonces lo importante aquí es precisamente que cada mañana cuando despertemos tenemos una nueva oportunidad para ponernos en marcha, edificando nuestra confianza, no en nuestra propia persona ni en nosotros mismos, sino en quién debemos de tener nuestra confianza, en aquel que nos ha llamado, en aquel que ha prometido a nosotros también cuidarnos, que ha prometido protegernos, que ha prometido que nos llevará de la mano, que ha prometido que ni siquiera vamos a mendigar pan, porque así lo ha prometido en su palabra. Entonces en Él debemos mantener nuestra confianza, porque ¿cuál sería entonces nuestra actitud? Recuerden, en esto podemos incluir nuestra vida cotidiana. Si Dios lo ha prometido así, si Dios nos ha dado un trabajo, si Dios nos ha hecho entender la importancia de dividir el tiempo que corresponde a cada cosa, porque dice que cada cosa tiene su tiempo. Las horas de trabajo también tienen su tiempo, porque si le quitamos tiempo a otra actividad por quedarnos más, ahí es lo que en las palabras que están escritas y mencionadas, salidas de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no os afanéis por nuestra vida ni por el cuerpo, haciendo referencia a los afanes de nuestra vida, de querer tener cada vez más y cada vez más y cada vez más cosas que aún en cierta manera no necesitamos, si lo podemos llamar así, recordando las palabras del apóstol Pablo, que dice que ya con que tenga con qué subsistir cada día es suficiente.
Dice, ya no me recuerdo la cita, el apóstol Pablo dice, ya con tener, pues Jesucristo mismo lo menciona, con tener que cubrir y vestirte cada día, es suficiente. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a conformarme, he tenido en abundancia y he estado en escasez. Dice, y he aprendido a mantenerme en la forma de escasez, a conformarme con eso. Porque ¿qué es lo que sucede cuando nos esforzamos a querer hacer más de la cuenta? Vamos a continuar. Aquí nos va a dar la respuesta. Esto que acabamos de mencionar, que debemos de poner siempre nuestra confianza en Dios. En otras palabras, no se inquieten por aquellas cosas que causaban preocupación antes de salir. ¿Salir de dónde? ¿De dónde salimos? Del mundo de la idolatría, del mundo de las tinieblas, del reinado del enemigo, donde todo nos preocupaba, donde no estábamos contentos con nada, donde estábamos totalmente vacíos espiritualmente hablando y en toda la extensión de la palabra, donde esos afanes nos llevaban al estrés, a la desesperación, pues a muchas cosas que oprimían nuestro cuerpo, cuando estábamos totalmente vacíos, principalmente vacíos porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Teníamos precisamente ese vacío, que es el vacío que quedó cuando aquella pareja pecó y cuando fue expulsada del paraíso. Hasta el día de hoy el significado de la vida del ser humano o la vida del ser humano no tendrá significado hasta que vuelva a tenerlo a través de nuestro Señor Jesucristo, de aceptarlo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Entonces el significado, nuestra vida tendrá un significado, entonces podremos comprender precisamente lo que estamos tratando de no preocuparnos por aquellas cosas que antes nos preocupaban, los que le preocupa a la humanidad y que los vemos afanándose por todos lados, queriendo que la vida tenga significado en relacionarse con buenas personas intelectuales, con gentes de cuello blanco, como le llaman, de gente grande, con tener riquezas, tener buena apariencia, buenos carros, buen dinero, y todo. Ese es para ellos el significado de la vida. Y como ya lo he mencionado muchas veces, hay personas que tienen miles o millones de dólares o de pesos o de euros y se han suicidado. ¿Dónde está entonces el significado de la vida? Están vacíos, totalmente vacíos por dentro. Sin embargo, conozco personas, o yo mismo me pongo por ejemplo, que tengo simplemente para mal comer y vivir a diario, y soy el hombre, pues no me atrevo a decir tan allá, pero es más, sí me atrevo a decirlo, que soy el hombre más feliz del mundo, porque siempre hay gozo y alegría en mi corazón. Así haya problemas, haya descensos en la familia, haya lo que haya, claro que se sufre, pero siempre hay gozo y alegría en mi corazón. Esto afirma y literalmente que soy el hombre más feliz del mundo, y no le envidio a aquellos que tienen millones de dólares, de euros o de lo que usted quiera, que tienen palacios y buenas influencias con gente intelectual, como lo mencionamos. Para nada, no quisiera ni pararme cerca ni ponerme sus zapatos ni por un segundo de esas personas que viven vacías por completo por dentro, que no pueden ni siquiera dormir por la preocupación que tienen de sus riquezas y de las pérdidas que tienen, sobre todo si pierden en algún día. No los envidio. Entonces, en otras palabras, no nos inquietemos por aquellas cosas que causaban precisamente preocupación antes de salir. ¿Ya expliqué? ¿Salir de dónde, verdad? Entonces, otra pregunta. ¿Le hemos preguntado a Dios qué es lo que piensa hacer? Pues nunca nos lo va a decir. Él ya tiene aquí los propósitos para nosotros y ya deberíamos de conocerlos. Nunca nos lo dirá. Dios no nos cuenta sus proyectos, tan solo, ¿sabe qué es lo que nos revela? Él nos revela quién es Él. Y cuando entendemos quién es Dios, lo entendemos todo, precisamente ya mencionado anteriormente. Que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Por eso mismo Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que deseen va a ser añadido. Y no es que si digamos, pues yo deseo mucha riqueza, porque entonces también la palabra nos dice que hay que saber pedir, y pedir no para nuestros deleites, ¿sí? Entonces,
no nos cuenta sus proyectos, pues solamente nos demuestra quién es Él. Y al entender eso, al entender que Dios es el Dios vivo, el Dios poderoso, quien hizo los cielos, la tierra, los mares, todo lo que de ellos existe, y que Él es fiel y poderoso para cumplir su palabra, las promesas que ya conocemos ahora sí, a quién fueron hechas las promesas, cuáles son los pactos, cuáles son las promesas, cuáles son las bendiciones y cómo las podemos recibir. Entonces ya conocemos desde ese punto cuál es nuestra conducta, cuál debe ser nuestra conducta, cuál debe de ser nuestra manera de actuar y de corresponder precisamente a Él. Porque también le tenemos que corresponder de una manera apropiada, ¿verdad? Entonces, ¿creemos verdaderamente en un Dios poderoso y milagroso? Creemos en Él, ¿sí? Que nos impulsa a caminar en plena obediencia hasta que no quede en nosotros capacidad de sorpresa o de duda en todo lo que Él hace. ¿O dudamos nosotros lo que Él hace o lo que ha prometido hacer en nosotros? Pues si lo estamos dudando, entonces pues tenemos problemas. Aquel, recuerden, salió sin saber, sin dudarlo en lo absoluto, sin saber a dónde iba. Abraham. Sara dice que siendo estéril y fuera de tiempo, porque creyó que era fiel en cumplir las promesas aquel que las prometió. Por esa razón dice que Dios abrió su matriz y tuvo aquel que a través de lo que Dios había prometido, la tierra está ahora poblada como la arena de la mar y como las estrellas del cielo. Todas las naciones que existen son de la familia de Abraham, que se han sido esparcidas, como lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa plena confianza en que Dios es poderoso y milagroso, que Él nos impulsa a caminar en plena obediencia hasta que no quede en nosotros un mínimo rasgo, un vestigio de inseguridad o de duda en que Él es poderoso para cumplir las cosas que ha prometido. Entonces, tengamos la seguridad de que Dios siempre es quien nosotros sabemos que es cuando nos encontramos más cerca de Él. Y esto es bien importante, porque encontrarnos cerca de Dios significa ser obedientes a su palabra. Cuando nosotros, no hay otra manera de acercarnos más a Dios, porque recuerden que son nuestras iniquidades, así sea pequeñitas, sea grandes, o sean pocas, o sean muchas, nuestras iniquidades son las que van haciendo una barrera, van construyendo una barrera entre nosotros, entre Dios y nosotros. ¿Sí? Ya lo he explicado muchas veces y siempre es importante mencionarlo. Aquí estamos, Dios está de este lado, aquí estamos nosotros. ¿Okay? Aquí estamos cara a cara con Dios, así como ustedes me están mirando ahí. ¿Okay? Yo empiezo a construir una barrera, por decirlo de esta manera. Yo empiezo a poner una barrera, un ladrillito con un pecadito aquí, otro ladrillito aquí, otro ladrillito aquí, otro ladrillito aquí, y le ponemos más ladrillitos por aquí. ¿Y dónde quedó Dios? Ya no nos podemos ver, ¿verdad? Dios está al otro lado y esperando que así como con lo que este ladrillito vaya quitando el otro hasta que lo volvamos a ver. Entonces, eso es lo que nos acerca otra vez a Dios. Lo que nos acercó cuando no habíamos creído, que empezamos a creer en Él, y todo ese montón de pecados que teníamos, los fuimos ya no practicando, y Dios fue quitando nuestra culpa hasta que nos ponemos cara a cara con Él de una manera figurativa. Pero yo sí lo siento cada vez que me pongo a orar, que Él está como abrazándome, como que me está acariciando siempre, y siempre siento que anda a mi par caminando conmigo. Esto es precisamente lo que estamos tratando aquí. Que tengamos la seguridad que Dios siempre es el que sabemos que es cuando nos encontramos más cerca de Él, cuando obedecemos su palabra. De lo contrario, nosotros mismos sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. O nosotros precisamente nos hemos alejado de Él a través de la murallita de ladrillos que vamos construyendo entre nosotros, entre Dios y nosotros. Entonces es muy importante tener nuestra confianza en Él y obedecer para que no nos alejemos de Él. ¿Ok? Entonces, ahora bien, otra reflexión interesante. Pensemos en cuán innecesaria e irrespetuosa es la ansiedad. Y a través de qué viene la ansiedad, como mencionamos anteriormente. A través de qué es lo que produce ansiedad en nosotros.
Los afanes de la vida. ¿Y por qué los afanes de la vida? Sobre todo los cristianos, por la falta de fe en Dios. Por la falta de creer que Él nos va a suplir, que Él no nos va a dejar abandonados, que Él nos va a alimentar. Y claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque ya he mencionado anteriormente, que así como Jesucristo puso de ejemplo, mirad las aves de los cielos, no trabajan, pero Dios las alimenta. Dice, ni hacen un granero, ni guardan comida, pero Dios las alimenta. Pues sí, pero las aves no se quedan arriba de la rama o en el nido esperando que Dios venga y les abra el piquito y les ponga la comida ahí, sino que ellas van y escarban. A las que les gustan los gusanitos, escarban. A las que les gustan las semillas, pues van y se comen las semillas cuando ya están listas, abren la planta, el ejote o lo que coman ellas y lo buscan. Las aves que les gusta, como los gavilanes, que les gusta cazar presas, también se la rifan, por disculpe la palabra, se vuelan tras de la presa y les da guerra a veces para alcanzarlos, y todos cansados le llegan a atrapar, y hasta yo he visto cómo los gavilanes persiguen una paloma, por ejemplo, y la corretean por unos buenos minutos, la alcanzan y quedan todos cansados de haber luchado para alcanzarla. Hay animales depredadores que se enfrentan a la presa y con el riesgo de que si un león se enfrenta a un búfalo le puede clavar un cuerno y lo mata, y lo hemos visto en videos y es cierto eso. O un venado también puede cornarlos, y a un coyote y matarlo. Se arriesgan. Entonces, pongo este ejemplo para que no confiemos que, pues yo confío en Dios, como lo hacía decir mi papá, un tío mío, el tío Chencho le llamaba, que oyó de la religión y dice, no, pues en la noche se puso a orar para que Dios en la mañana le amaneciera 2 costales o un costal lleno de billetes en el patio de su casa, y así se acostó, y cuando amaneció fue a ver y no estaba, y se puso a maldecir a Dios. No, así no funciona. O sea, funciona cuando nosotros por fe creemos en Él y tenemos esa confianza y hacemos lo que está de nuestra parte sin esforzarnos más allá, sin quitarle tiempo al tiempo, a las otras cosas que deberíamos ocupar. Porque aquí por eso estamos diciendo, pensemos en cuán innecesaria e irrespetuosa es la ansiedad, y es una falta de respeto precisamente a Dios, y una falta por la falta de confianza en que Él nos va a suplir, en que Él no nos va a dejar como tiene esa promesa. Y por mucho que nos veamos muy acorralados, que ya está colapsando todo, Dios nos va a dar la salida y nos va a sacar de ahí. Eso yo lo he aprendido y lo he vivido también. Entonces, por esa razón, si es una innecesaria esa estrés, esa ansiedad que nos buscamos, es porque nosotros no la queremos buscar, precisamente por querer tener lo que no necesitamos tener, teniendo con qué cubrirnos y con qué un techo donde vivir y el pan de cada día. ¿Para qué tenemos que esforzarnos a punto de ya no confiar en el mismo Dios, sino en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en querer lograr lo que sabemos que que tenemos, lo que Dios quiere precisamente que tengamos para ser felices? Eso es todo, y no es necesario faltarle a sus respetos, ¿verdad? Entonces dejemos que nuestra actitud sea una continua buena disposición al caminar en dependencia de Dios, porque eso es bien importante en nuestra vida, y exhalará un bálsamo sagrado, indescriptible y muy grato al Creador. Esto es bien importante, porque si nos ponemos a considerar el estrés que se causa una persona al estar afanándose por querer lograr cosas, y yo se los digo por experiencia, ya se los he compartido en otros temas, ese estrés, esa ansiedad, esa opresión que tiene uno cuando deposita su confianza en Dios y camina conforme a su justicia, es un bálsamo que recibimos, que todo esto se quita. Es como si te estuvieras quemando por dentro y Dios de repente te quita todo eso y vuelves a la normalidad. ¡Wow! Eso precisamente es lo que conduce cuando nosotros aceptamos que dependemos de Dios y dejamos que sea Él que nos conduzca de la manera que ya hemos mencionado anteriormente. Buscando, eso sí, como mismo Jesucristo lo dijo, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y la justicia es que las cosas que cuando Dios nos confronta con su palabra, que estamos haciendo las cosas mal y nos ajustamos a ella. Él hace justicia cuando nosotros nos ajustamos a su voluntad, cuando la palabra de Dios nos redarguye y nos dice que estamos haciendo algo mal. Y para agregar a esto,
Recuerdo que una vez, hace mucho tiempo, cuando yo empezaba a ser cristiano, acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Fui a visitar a uno de mis hermanos para predicarles, a uno de los mayores, se llama Nazario García. Vivía con su hijo, quizás que también se llama Nazario, su hijo. Y fui y le empecé a predicar y se me quedaba viendo así, como diciendo, pues este pobre, ¿qué le pasa, verdad? Y ya terminando mi predicación, dice, pues a mí todavía no me redarguye la conciencia, dice. Yo estoy bien. Como diciendo que yo pues, me había entregado a Cristo seguramente porque pues ya la conciencia no me dejaba en paz, o no sé, entre la tremendidad de pecados. Tal vez tenía razón. La tremendo de pecados, o ya que yo era un hombre ya, pues no sé cómo lo consideró ya. Entonces, yo lo único que me quedé pensando, pues ¿sabes por qué te sientes que eres perfecto? Precisamente te sientes que eres perfecto porque no has permitido que Dios haga justicia contigo a través de su palabra. Porque cuando empieza a leer la palabra y que empiece a entender que los que practican las cosas que Él practica no heredarán el reino de Dios, entonces es cuando va a empezar, ¿sí? Porque la gente que hace pecados ahorita, que vive como un animalito irracional sin ajustarse a la palabra de Dios, no le redarguye lo que hace, al contrario, lo publica. Hey, tengo tantas mujeres y ahí hice esto y me gusta emborracharme y hasta se sienten de esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no han permitido que la palabra de Dios haga justicia y juicio con ellos. Que como dijo ayer en el capítulo 1 de Isaías, hey, que sus pecados son tan rojos y todo, pero yo quiero perdonarlos, vengan y estemos a cuenta. Entonces, por esa razón, es lo que estamos mencionando anteriormente, que nosotros como hijos de Dios debemos de caminar en dependencia. Sabemos que dependemos de Él y nuestra vida exhalará un bálsamo sagrado, indescriptible y muy grato hacia el Creador, porque Él sabe que toda nuestra confianza la hemos puesto en Él, que Él sabe que nosotros reconocemos que dependemos de Él en toda la extensión de la palabra, que hemos entendido que cada respirar es una bendición, que si no fuera por Él, ya ni existiríamos siquiera. Entonces Él quiere que nosotros reconozcamos eso y que siempre le estemos pidiendo a Él y dándole gracias porque todo lo que poseemos, por simplemente como lo leímos, lo aprendimos en el tema, ¿cuándo fue que hablamos el miércoles? Acerca de la importancia, ¿verdad? De dar gracias a Dios por las bendiciones que nos da, de poder ver, de poder escuchar, de poder hablar, de poder tener nuestras habilidades, del trabajo, de todo. Fue un tema muy importante, ¿verdad? Entonces, Él le gusta mucho que nosotros reconozcamos que dependemos de Él y que le demos gracias por todas las cosas que hemos entendido. Entonces, nuevamente, debemos dejemos que nuestra actitud sea una continua buena disponibilidad de caminar en dependencia de Dios y que nuestra vida sí exhalará un bálsamo, precisamente un bálsamo espiritual y grato hacia nuestro Creador. Entonces, para concluir, ¿verdad? Debemos de aprender a salir a ciegas, así como lo hizo Abraham sin saber a dónde iba, e ir abandonando en el camino nuestras propias convicciones, credos y experiencias hasta que lleguemos a un punto en nuestra fe en que nada se interponga entre nosotros y Dios. Y esto es muy importante. Entonces, ¿podremos lograrlo? Por supuesto que podremos lograrlo. Debemos de aprender a salir como lo hicieron aquellos. Bueno, voy a hacer énfasis en esta última parte. Aprender a salir sin saber hacia dónde íbamos. Nosotros ya sabemos porque por la fe, por la trayectoria, por el transcurso por la cronología del tiempo y las historias ya realizadas y registradas en la escritura de aquellos héroes de la fe hasta el día de hoy, sabemos cuál es el punto principal, el punto de partida. Conocemos ya el guión de la película, el cuadro de la película y el principio, el cuadro, el final de la película, por decirlo así, lo que es el plan de salvación de Dios. Entonces sí sabemos hacia dónde vamos. Entonces debemos aprender a salir a ciegas e ir abandonando eso sí,
gradualmente, ya deberíamos de haber hecho en nuestro camino, nuestras propias convicciones, los credos precisamente y experiencias que teníamos en el pasado, hasta que lleguemos a un punto en nuestra fe en que nada se interponga precisamente entre nosotros y Dios. Y eso creo que ya lo hemos logrado la mayor parte de cristianos. Todo depende qué tanto tiempo tengamos en el Evangelio, ¿verdad? En los caminos de Dios, porque esto es un proceso y obviamente el principio es difícil, como todo. Quitarnos estos vicios, esas costumbres, la idolatría y todas esas cosas no es fácil, porque son obras que están incrustadas precisamente en la carne. Entonces, hemos aprendido en este peregrinaje durante esta hora la fe de Abraham, la fe de Isaac, de Jacob, de José, todos los héroes de la fe. Conocemos las promesas que Dios hizo hacia ellos y a sus tiempos les fue cumpliendo, aunque no vieron la promesa que generalmente se espera del reino, pero lo verán. Por la fe murieron así creyendo, como han muerto nuestros hermanos, y tal vez muramos nosotros antes que venga Jesucristo, pero con esa fe de que cuando Cristo regrese y nos levante de la tierra como está prometido, entonces lo vamos a poder ver y vamos a decir: este es nuestro Dios al que hemos esperado, ha cumplido su promesa y valió la pena hacerle la luchita a nuestras caminadas y a nuestros tropiezos, a nuestras resbaladas, pero volvernos a levantar y decirle a Cristo, como lo dijo el apóstol Pedro: Señor, extiende tu mano porque me estoy hundiendo. Entonces dice que de inmediato Jesucristo fue y lo rescató, y sí le dijo: hombre de poca fe, no porque no hubiera creído en él, sino porque cuando venía caminando sobre el agua, venía caminando con fe al 100%, pero cuando empezó a dudar, se empezó a hundir. Y ese es el problema del cristiano. Cuando empezamos a dudar, así sea como lo miramos hoy con Abraham, por la escasez, por los temores, ese es el problema en que se enfocaba en una de las preguntas en la mañana. Empezamos a dudar y empezamos a despojarnos de Dios, a querer nosotros por nuestra propia cuenta solucionar el problema, y eso es el peor error que podamos cometer. Si no, recuerden que el rey David en 3 ocasiones, si no estoy equivocado, pero por lo menos en 2, tuvo a punto ya casi de que le dieran, por decirlo así, el tiro de gracia, y de cada una de ellas Dios lo liberó en último momento. A mí en unas ocasiones me ha pasado lo mismo, cuando ya veo que no hay otra alternativa, pero lo que hago es digo: Señor, yo me pongo en tus manos. Haz de cuenta que hay un voladero y yo brinco así y tú me vas a cachar con tus manos, y así lo ha hecho por lo menos 2 o 3 veces en mi vida también, y Él ha dado la salida, pero actuando de una manera coherente, sin querer hacer las cosas por tu propia cuenta, porque entonces sí, se hunde uno más, como le estaba pasando a Abraham al visitar Egipto y al mentir. Entonces, eso sí es muy importante reconocer que aunque se esté cerrando el camino y a nuestro punto de vista no tenga salida, Dios siempre nos dará la salida. Por muy grave y crítica que sea la situación, Dios siempre nos va a rescatar, nos va a dar la salida, porque fiel es para cumplir sus promesas, así como lo hizo con ellos, lo está haciendo con nosotros hasta este momento. Pero siempre recuerden lo que es la fe: no fluctuar, no pensar, ¿será? ¿Lo irá a hacer? No, sino decir: yo sé que lo vas a hacer, Señor, y espero el cumplimiento de tu promesa en mi persona, en mi familia, en mi hogar, y en los que viven en hogares separados de mi familia, y también en la familia en la fe. Así que esta es una de las oraciones que siempre ha aprendido en la manera de orar de nuestro hermano Miguel Mendoza, que siempre dice: Dios bendiga a nuestra familia materna, paterna, espiritual, cercana y lejana. Esto es importantísimo, ¿sí? Y dice que Dios nos libre, nos guarde de todo espíritu malo, tanto natural como sobrenatural, declarando la sangre protectora de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo sobre nuestra cabeza, nuestros pies, nuestras diestra, siniestra, ambos perfiles, dice, y confiando en eso, en Dios, al 100%, Dios nos mantendrá protegidos y cumplidas las palabras que dice que ni plaga tocará nuestra morada. Tenemos esa confianza, y de ser así que tocará nuestra morada, si aún pudiese llegar a suceder, tenemos también la confianza que Dios nos sacará de ahí,
con bendición. Así que ha sido nuestro tema en esta tarde acerca de la fe, un tema muy importantísimo, lo cual todos los que hemos experimentado la gracia de Dios, su poder, lo hemos visto. Creo que no debemos fluctuar en esto y esta es mi encomienda a cada uno de vosotros. Así que gracias por haber estado conmigo, doy gracias primeramente a Dios por haberme utilizado como un vaso a su disposición en su ministerio, de haber podido transmitir este tema Él a través de su siervo por el poder de su Espíritu Santo. Y como siempre, todo lo que haya sido de bendición y edificante, pues la honra y la gloria no es para nada menos que para el único que la merece, el Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que hizo el mundo, el Dios del sábado. El Dios que hizo todas las cosas, Él es el único digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Lo que haya sido contraproducente, o si en alguna forma alguien se sintió ofendido y aludido por mis comentarios, les recuerdo que mi crítica no es una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, con el propósito simplemente de llegar al conocimiento más de la palabra de Dios y que juntos podamos analizarla, ajustarnos a ella para que Dios nos vaya dando un panorama diferente al que nosotros creíamos antes de conocer su palabra. Pero ese es el propósito, de que simplemente lo que está destruido o caído sea reconstruido en un firmamento que es incorruptible y no en un corruptible. Así que ese es mi propósito y pues gracias nuevamente. Ya si el Eterno Dios lo permite, pues nos vemos el próximo miércoles, que transmitiremos otro programa. Ya sabrá Dios qué es lo que pone en mi corazón para compartirles. Y pues a continuación simplemente voy a leer sus comentarios, a ver sus aportaciones, sus preguntas, sus sugerencias y pues sus críticas también, porque son válidas, ¿verdad? Así que el hermano Moisés había solicitado un tema que se llama el rapto secreto. No es que no lo tenga ni no quiera presentarlo, sino que no he visto el momento oportuno para acomodarlo en todos estos temas que estamos estudiando. No he visto el momento oportuno para hacerlo porque no quiero desacomodar meter una pieza en otra donde no la puedo acomodar, ¿verdad? Así que sí me entienden. Entonces se va a presentar su tema cuando Dios permita que sea el momento oportuno para hacerlo. Así que pues yo les agradezco por haberme acompañado en esta preciosa y hermosa tarde del sábado de 9 de enero 2021. Como les digo, a continuación pues voy a leer sus comentarios, a ver quiénes nos acompañaron y pues muchas gracias por haber acompañado. Así que también les pido que si desean que hagamos oraciones por algunos de ustedes, que me dé la lista de algunos hermanos que quieren que los pongamos en oración y me los pueden dejar tanto en mi inbox o aquí en público. Yo los puedo tomar nota y orar por ellos. Sabemos que hay muchas necesidades, muchas necesidades, ¿verdad? Ahorita sobre todo con esta terrible pandemia, por donde quiera se escuchan de enfermos, aún de otros que han ido más allá de la enfermedad y pues es muy triste, pero es una realidad también y es una profecía que se cumple, que vendrían tiempos difíciles, que habría tiempos medios buenos y otros difíciles. Entonces sin duda alguna estamos y fuera bueno que en la salida, sino en el inicio de tiempos muy difíciles, ya que esta pandemia pues va para largo. La inyección simplemente es para mitigar un poco, pero no me gusta nada este asunto, así que pues es el momento también para aquellos que no se han acercado a Dios. Nuestra mejor oportunidad es de hacerlo ahorita, de que Dios nos invita a formar parte de su familia. Así que es el propósito de siempre estar aquí, ¿verdad? Insistiendo, ¿verdad? Y compartiendo las buenas noticias, las buenas nuevas de nuestro Señor. Así que gracias a todos. Voy a leer sus comentarios y voy a ver quién es lo que nos ha comentado o quienes nos han visitado en esta tarde, ¿ok? Tenemos que nos visitó nuestra hermanita María Mendoza, nos acompañó, le damos la bienvenida, dice paz a vos o a vos paz. Débora Aguilar dice paz hermano, a vos paz, mija, ya le saludamos. Anayeli o Noel Ayala nos acompañó, nos está acompañando, le damos la bienvenida.
No sé si es mi sobrino, siempre le pregunto si es mi sobrino o quién es Noel Ayala, si es alguna otra persona porque tengo un sobrino que se llama así, Noel Ayala, o pues, de hecho es Noel García, ¿verdad? Entonces este es otro. Pero es bienvenido, claro, qué bueno que nos acompaña, ojalá que le haya sido de bendición esta predicación, este tema. Tenemos a José Luis García, también nos acompaña, de El Salvador, me entiendo. A nuestro hermano Jack Mota, y se pasa a vos, hermano, bendiciones, igualmente para usted. José A. Martínez también nos acompaña, le damos la bienvenida, que Dios le bendiga y que haya sido de bendición. Alguien que se llama Besitos Cariñosos, en la mañana nos acompañó y nos acompaña otra vez hoy, pues qué bueno que nos está acompañando, me da gusto de que esté con nosotros. Gloria Bolívar, Shabbat, Shalom, hermano, dice, Dios le bendiga, a usted también, hermana Gloria. Miguel Mendoza nos acompaña, Eduardo Corral también nos acompaña, la bienvenida les damos. Irene Campuzano está con nosotros. Karina Linkis también nos acompaña, Dios te bendiga, mija. Manuel Mendoza dice, paz a vos, hermanito, bendiciones, a vos paz también para usted, hermano, bendiciones también para usted. Josefina o José García Jiménez también nos acompaña, dice, paz, hermanito, bendiciones también para ti, hermanito, Dios bendiga a toda tu familia allá en Durango. María Mendoza nos acompaña nuevamente, nuestro hermano Humberto Proaño Velasco dice, me da pena de este personaje, ¿quién lo habrá nombrado pastor? Dice, que yo sepa, el único pastor es Jesucristo, de qué sexta será, como conseguirá este título, no sé de quién se trata, si se trata de mí o no sé, Humberto Peñado, ese que escribe esto. Bueno, pues ahí está el comentario, no sé a quién se referirá, pero ahí está. Alejandro Posada nos acompaña también. Verónica Mendoza, bienvenida. Dice Miguel Mendoza, orar por este individuo. Sí, vamos a orar por ese individuo que está hablando ahí. Pues sí, hay que orar por él, ¿verdad? No sé a quién se referirá, pero hay que orar por él porque al parecer pues no se respira un espíritu agradable, pero bueno. Cepeda G. Marta también nos acompaña, ella nos acompaña con frecuencia, también le damos la bienvenida. Pues qué bueno, Dios les bendiga a todos, gracias por habernos acompañado. Si les fue de bendición y tienen voluntad de compartir el mensaje, pues ahí está en las redes sociales, todo lo pueden hacer. Así que cuídense mucho, los quiero mucho a todos, Dios me los cuide y los guarde, y pues que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.